Bienvenidos todos, les envío un fuerte abrazo, un gran apretón de manos de manera virtual y sobre todo unos saludos con mucho amor, con mucho deseo de verlos nuevamente. Esperemos que pronto pueda suceder eso, primeramente Dios. Pero al mismo tiempo le doy gracias a Dios por la vida de todos ustedes, porque están allí atentos al tiempo en el que el Señor va a hablar y va a enseñarnos a cada uno de nosotros como su iglesia. En verdad le doy gracias a Dios por la vida de todos ustedes y de sus familias, y esperando que alojen cada palabra en su corazón y sea un tesoro hermoso y valioso para cada uno de ustedes. Vamos a orar para empezar con nuestra prédica del día de hoy. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te doy absolutas e infinitas gracias, Señor, por cada uno de los que están escuchando este mensaje y están ahí frente a este monitor, atentos y esperando, Señor, que tú les hables y les enseñes las Escrituras, les reveles los secretos escondidos desde antes de la fundación del mundo. Te pido, Padre, que fortalezcas y hagas crecer espiritualmente a tu iglesia que está buscando tu palabra. Y así también nos ayudes a poder compartir tu palabra a otros que aún todavía no saben de ti y que son escogidos para conocerte. Ayúdanos a ser ese instrumento que lleve tu paz y tu mensaje a aquellos que es necesario que te conozcan, porque también son llamados para estar cerca de ti. Así te lo pedimos, Señor, y también te pedimos que venga tu paz sobre nosotros y entre nosotros. El espíritu de paz se pasee en nuestra casa, se pasee en este espacio en donde estamos, y tu paz, Señor, se sienta en nuestro corazón y podamos, en medio de tu paz, ser fortalecidos y tener esa vida en el espíritu que viene con tu palabra, porque las palabras que tú hablas, Señor, son espíritu y vida. En el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a empezar un tema que se llama Haced tesoros en el cielo. Y para ello vamos, por favor, al libro de Mateo en el capítulo 6, versículos 19 y 20. Mateo capítulo 6, versos 19 y 20. Dice: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. 20. Sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Nuestro Señor Jesucristo nos está hablando en este libro que hay dos tipos de tesoros, o más bien hay tesoros que están ubicados en dos lados. Uno, como dice el versículo 19, son tesoros en la tierra. Hay tesoros que pueden estar en la tierra, pero nos dice que en la tierra la polilla y el orín lo corrompen, y también los ladrones minan y hurtan ese tesoro. Pero el versículo 20 nos da una palabra que es un mandamiento, porque dice: sino haceos tesoros en el cielo. Dice, este es un mandamiento. Esta expresión, haceos tesoros en el cielo, es una expresión imperativa de mandamiento de parte de Dios. Dios nos manda a hacer tesoros en el cielo. Claro que no sabemos cómo hacer tesoros en el cielo, y es lo que vamos a aprender el día de hoy. Es lo que el Señor nos quiere enseñar el día de hoy, porque para Él es muy importante que nosotros sepamos cómo hacer tesoros en el cielo, porque este mandamiento que nos está dando Él es necesario que lo cumplamos. Y no podemos cumplir un mandamiento si no entendemos o no sabemos cómo cumplirlo. Por eso, hacer tesoros en el cielo es un mandamiento
que necesitamos nosotros como discípulos de Jesús, como la iglesia de Cristo, como seguidores de Jesucristo, saber cómo hacer tesoros en el cielo para cumplir este mandamiento. No podemos quedarnos sin cumplir este mandamiento. Pero dice que los tesoros en el cielo, dice, donde la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Es decir, la polilla y el orín no pueden corromper, no pueden desintegrar, no pueden deshacer los tesoros cuando los tesoros son del cielo o están en el cielo, más bien, ¿sí? Y los ladrones no pueden minar ni hurtar los tesoros que están en el cielo, aunque quieran. Los tesoros que podamos hacer en el cielo, esos van a permanecer. Esos tesoros van a mantenerse en el cielo. Y aunque exista la polilla y el orín y los ladrones, nada pueden hacer contra ese tesoro. Por lo tanto, es importante entender que si hay algún lugar en donde nos conviene hacer tesoros, no es en la tierra. Porque en la tierra la polilla y el orín lo corrompen y los ladrones lo minan y lo hurtan. ¿Dónde nos conviene hacer tesoros? En el cielo. Porque allí ni la polilla ni el orín pueden corromperlo y los ladrones no pueden minar ni pueden hurtar esos tesoros. Por lo tanto, allá pueden permanecer manteniendo su gran valor. Porque vemos entonces que el tesoro puede tener dos afectaciones. Una, que se corrompa, es decir, que se desintegre o que se deteriore y pierda su valor, o que nos lo roben. Para desintegrarlo y perder su valor, de eso se ocupan los dos espíritus que se llaman la polilla y el orín. Y si hay un tesoro y nos lo pueden robar o nos lo pueden hurtar, entonces de eso se ocupan los ladrones. Cuando los tesoros que tenemos son de la tierra, corren estos riesgos, ¿sí? Que sean corrompidos o que sean minados y hurtados, ya sea por la polilla y el orín o por los ladrones. Es decir, la polilla y el orín y los ladrones van a estar buscando los tesoros para hacer esto. Entonces, si nosotros trabajamos por hacernos tesoros aquí en la tierra, miren, nuestro Señor Jesucristo nos está diciendo, tu tesoro, si está en la tierra, se va a corromper, va a perder su valor, se va a desintegrar, se va a deteriorar, o te lo pueden robar, te lo pueden quitar, ¿sí? No hay nadie que pueda defender tu tesoro cuando está en la tierra. Si tu tesoro es terrenal, le puede suceder estas cosas. Pero si tú haces tesoros, si tú y yo hacemos tesoros en el cielo, allí ni la polilla ni el orín lo pueden deteriorar ni lo pueden devaluar. Y tampoco los ladrones lo pueden minar o hurtar. ¿Sí? Entonces, yo puedo ver por medio de la Escritura, y es lo que quiero que usted también vea y ponga en su corazón, como Dios lo está poniendo en el mío, de que necesitamos hacer tesoros en el cielo. Allá están seguros, allí están protegidos. Allí el Señor va a hacer que esos tesoros mantengan su valor, mantengan lo precioso que son y lo tengamos disponible. Nadie nos lo robe, nadie nos lo mine, nadie nos lo corrompa. Ese tesoro va a mantener su valor, su belleza,
va a estar allí para cuando lo necesitemos, porque en el cielo ni los ladrones, ni el orín, ni la polilla pueden hacer nada en contra de esos tesoros. Pero claro que es muy diferente el tesoro que se hace en la tierra al tesoro que se hace en el cielo. Y vamos a aprender cómo podemos nosotros hacer los tesoros en el cielo. Vayamos a un pasaje en donde hay una palabra que a través de la vivencia en el Evangelio de Lucas, de nuestro Señor Jesucristo con un joven rico, podemos entender y podemos avanzar en esta enseñanza para poder ver cómo se hacen los tesoros en el cielo. Vayamos al libro de Lucas, en el capítulo 18, versículos del 22 al 25. Y la escritura nos dice: Jesús, oyendo esto, le dijo: aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme. 23. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste, porque era muy rico. 24. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. 25. Porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Veamos estos versículos. El versículo 22 nos dice: Jesús, oyendo esto, le dijo: aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme. Estamos hablando del pasaje del joven rico. El joven rico que se acerca a Jesús y le dice: Maestro, ¿qué puedo hacer para heredar la vida eterna? Él quería heredar la vida eterna. Quería ir al reino de Dios. Y entonces se da la plática con Jesús. Jesús le dice: cumple los mandamientos. Y él pregunta cuáles. Jesús le dice cuáles son los mandamientos. Y él dice: los he practicado desde mi juventud. Pero luego le dice Jesús en el verso 22: aún te falta una cosa, le dice. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Es decir, que este joven tenía muchas cosas. Es decir, tenía tesoros terrenales. Tenía tesoros, tenía riqueza terrenal. Y no solo estoy hablando de que pudiera tener una riqueza monetaria o de propiedades o de casas lujosas o de dinero. No, estoy hablando de que además de que pudiera tener esto, porque la escritura es verdadera en lo literal como en lo espiritual, está hablando de que este joven tenía una riqueza relacionada con la tierra. Es decir, aparte de lo material, tenía un corazón que era muy rico, un espíritu muy rico en cuanto a las cosas terrenales, aunque estaba siguiendo los mandamientos de Dios. Su corazón estaba en las cosas terrenales, en las cosas de la tierra. Es decir, su espíritu, su mente, su carne estaban siguiendo, estaban realizando lo que un hombre terrenal busca. Y el hombre terrenal o el hombre carnal no busca las cosas de Dios, no busca obedecer a Dios, porque no puede, la carne no puede, lo terrenal no puede estar en lo celestial.
Entonces, la riqueza de este joven no solo era material, sino que era que en su corazón y en su pensamiento, él estaba con riquezas de pensamientos de hombre, ¿sí? Y tan es así que él quiere ganarse el reino de Dios haciendo algo. Quiere comprar el reino de Dios como si el reino de Dios tuviera un precio que nosotros podríamos pagar y decir, ya compré mi entrada al reino de Dios. Fíjense qué estructura mental tenía, ¿sí? Él quería hacer lo que quisiera, y eso es algo que muestra a alguien que tiene riquezas en la tierra, que siempre quiere hacer su voluntad. Aún quiere que Dios haga la voluntad de sí mismo, de él mismo, vaya. No se quiere someter a la voluntad de Dios, sino que quiere que Dios haga lo que él desea. Ese es un hombre con riqueza terrenal. Ese es un hombre que es rico, ¿sí? Cuya riqueza está en la tierra. No se somete a la voluntad de Dios. Por eso es que Jesús le dice, aún te falta una cosa, le dice. Vende todo lo que tienes, es decir, tu riqueza, véndela y dalo a los pobres. Y de esta manera le estaba diciendo, conviértete tú en pobre. Si quieres ir a la vida eterna, y eso el Señor se lo dijo a este joven rico y nos lo dice el día de hoy a usted y a mí, si usted y yo, al igual que el joven rico, queremos ir a la vida eterna, no podemos ir a la vida eterna si tenemos riqueza en nuestro espíritu relacionada con la tierra. Una riqueza en nuestro corazón y en nuestra mente de hacer nuestra voluntad en cuanto a la carne y en cuanto a lo terrenal. No, tenemos que vender toda esa riqueza y darlo a los pobres. Es decir, tenemos que quedarnos pobres nosotros. Despojarnos por completo de toda voluntad nuestra relacionada con la tierra, relacionada con las cosas de este mundo, relacionada con la carne. Tenemos que hacernos pobres. Y dice la Escritura, y tendrás tesoro en el cielo. Así se empieza a hacer tesoro en el cielo. Siendo pobre aquí en la tierra, empezamos a hacer tesoro en el cielo. Fíjese nada más cómo hay que ser pobre en la tierra para poder ser rico en el cielo. No podemos ser ricos en la tierra y además querer ser ricos en el cielo. No, en el reino de los cielos, es necesario que el que sea rico en el cielo sea pobre en la tierra. Y estoy hablando de esa pobreza en la que ya no tenemos riqueza de nuestra propia voluntad. O sea, nuestra voluntad ya no representa la riqueza de nosotros. Nuestros pensamientos que obtuvimos a lo largo de los años o que nos enseñó el mundo y nos enseñaron nuestros antepasados fuera de la voluntad de Dios, ya tenemos que venderlo y distribuirlo. Tenemos que quitarnos todos esos prejuicios, todas esas estructuras mentales. Tenemos que quedarnos sin nada de eso. Eso que para muchos hombres y mujeres es su riqueza. Y es tal el amor a esa riqueza que ellos, este tipo de gente que tiene esas estructuras mentales, esos pensamientos de carne, esas cosas relacionadas con la tierra, los hace sentirse valiosos, los hace tener identidad. Y muchas veces no quieren conocer la palabra de Dios porque saben que Dios les va a quitar todas esas cosas
y tienen miedo de estar sin esas cosas porque ya no sabrían quiénes son, ya no sabrían cómo serían. Realmente el ser humano le tiene miedo a la pobreza. Por eso mucha gente no sigue a Dios, porque tiene que despojarse de lo que ha sido por años, de la voluntad que ha hecho para sí misma por años. Tiene que despojarse de lo que le enseñaron sus antepasados y que lo tiene como un verdadero tesoro. En el mes de octubre vimos cómo muchas tradiciones de antepasados son valiosas para muchísima gente y esa gente no la quiere dejar. Son sus tesoros. Son sus tesoros porque se los tienen enseñado desde muchísimo tiempo atrás. Y no quieren dejarlo y se aferran a ello. Y no buscan a Dios porque a Dios no le agrada ese tipo de tesoros que tienen que ver con la tierra, con la voluntad del hombre, con la sabiduría del hombre, con la práctica mundana, carnal, de pecado o de ignorancia a la palabra de Dios. Y esa gente se siente rica. Pero el Señor le estaba diciendo a este joven, si tú quieres entrar al reino de los cielos, tienes que vender todo lo que tienes y dárselo a los pobres. Es decir, tú tienes que hacerte pobre. Y tendrás tesoro en el cielo. Así empieza uno a tener tesoro en el cielo, desde el momento en que empieza a ser pobre de las cosas de la tierra. Y el versículo 22 termina diciendo, y ven, sígueme. Verso 23, entonces él, oyendo esto, se puso muy triste, dice la escritura, porque era muy rico. Era muy rico y no quería despojarse de nada de lo que tenía. Dice el verso 24, al ver Jesús que se había entristecido mucho, fíjese, se entristeció mucho, dijo, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. No está diciendo que sea imposible o que no puedan entrar. No, sí pueden entrar, pero es difícil. Difícilmente, dice la escritura. Porque ¿dónde está la riqueza de estos hombres? En la mente. En la mente está la riqueza. Toda esa conducta aprendida por años, puesta, sembrada por los padres, por los abuelos, por la calle, por el mundo, por el pecado, es lo que hace a esas personas ricas en su mente. La riqueza la tienen en su mente, pero es una mente terrenal, es una mente carnal. Y por eso es difícil, dijo Jesús, que entren en el reino los que tienen riqueza, este tipo de riqueza. Espero estarme explicando en esto, porque usted y yo tenemos que quitarnos esas riquezas que tenemos en nuestra mente y que son de esta tierra. Son totalmente terrenales. Y con estas riquezas es difícil, siendo ricos de esta manera, entrar en el reino de Dios. Y dice el verso 25, porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y podemos tomar una circunstancia de un rico para ir preparando el entendimiento de cómo puedo entender o cómo puedo saber si soy rico o soy pobre. Bien, podemos verlo desde el punto de vista
natural. Dios crea lo natural para poder entender lo espiritual. Un rico siente que no tiene necesidad de cosas. Un rico cree que no tiene ninguna necesidad. Es decir, siente que no necesita nada, siente que todo lo tiene. Pero en cambio el pobre tiene muchas necesidades. El pobre tiene muchas necesidades. ¿Cómo se siente usted? ¿Siente que tiene todo? ¿Siente que usted ya está realizado en la vida? ¿Siente que no necesita nada más? ¿O se siente con muchas y grandes necesidades de Dios? Le invito a que se haga esa pregunta, se analice. ¿Cómo te sientes, amigo, amiga, hermano, hermana? ¿Cómo te sientes? ¿Sientes que tienes todo? ¿Sientes que eres un joven, hombre, mujer, adulto mayor, que ya no necesitas nada? Que con lo que sabes y con las experiencias que tienes, aún de la misma escritura, ya no necesitas nada más. ¿O todavía sientes en tu corazón una gran necesidad? Porque déjame decirte que si tú sientes que no necesitas nada, entonces eres un rico. Eres un rico. Pero si sientes que tienes una gran necesidad de muchas cosas, sobre todo de las cosas de Dios, entonces tú eres un pobre. Entonces tú eres alguien que necesita conocer de Dios, y eso sale de tu corazón y eso está en tu mente. Y por eso buscas al Señor todos los días, y buscas su voz, y buscas su palabra, y buscas su dirección, porque necesitas saber cómo vivir. Tu necesidad es Dios. Si tú tienes la necesidad de Dios, te has despojado de la voluntad de tu propia vida y buscas hacer la voluntad de Dios. Ese es un pobre. Porque Jesucristo dijo en la enseñanza, en la vivencia con el joven rico, dijo: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. O sea, para el rico está todavía veremos en una muy baja posibilidad, porque es difícil que el rico entre, en un muy bajo porcentaje que un rico entre en el reino de Dios, porque para empezar no puede entrar siendo rico. Tiene que vender todo lo que tiene y darlo a los pobres, es decir, se tiene que hacer pobre. Y esa es la parte difícil. Por eso es que el rico es muy difícil que entre en el reino de Dios, porque para que entre tiene que hacerse pobre y seguir a Jesús. Pero vean lo que dice la Escritura en Mateo capítulo 5, versículo 3. Dice la Escritura: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Vean nada más. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Qué expresión contrastante con la que nuestro Señor Jesucristo dijo en el caso del joven rico: que difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los ricos difícilmente entrarán en el reino de Dios. Pero en Mateo 5:3, Jesucristo dice:
bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de Dios. O sea, ni siquiera está diciendo que en futuro va a ser para los pobres, que en el futuro van a ser, va a ser de ellos el reino de Dios. No, no, no. Jesucristo está diciendo, el que es pobre en espíritu, ya es de él el reino. Es decir, ya ni siquiera habla de que si es difícil o es más fácil. No, ya es de él el reino de los cielos. Del pobre en espíritu. Por eso es que lo que Jesús le estaba tratando de enseñar al joven rico es, tienes riquezas terrenales, materiales, pero también tienes riquezas espirituales, terrenales también. Y te necesitas despojar tanto de una como de otra. Es decir, que deje de ser, que deje tu corazón de estar en esas riquezas. Porque déjeme decirle, mi amado hermano, mi amado amigo o amiga, no estoy diciendo que usted, si tiene muchas propiedades y recursos económicos, no le estoy diciendo que usted venda todo eso y se quede sin nada. Y de vivir en una casa muy bonita y cómoda y lujosa, usted se vaya a una casa chiquita y que tiene que dejar esa casa. No, a eso me refiero. A Jesús lo que le importa es su corazón, nuestro corazón. Y usted pudiera tener grandes comodidades o muchas cosas de gran precio y de gran valor, pero si su corazón no está con eso, para usted eso que tiene valor queda en segundo plano. Porque si su corazón está en ser un corazón pobre, que tiene necesidad de Dios, que tiene necesidad de hacer la voluntad de Dios, entonces usted es un pobre en espíritu y de usted es el reino de Dios. De usted es el reino de Dios. Porque Jesucristo está diciendo, los ricos, a ver si entran. Porque el rico no quiere ser pobre. Pero los que son pobres, y que a lo mejor algún día fueron ricos, pero vendieron todo lo que tenían y lo distribuyeron a los pobres, y decidieron ser pobres aquí en la tierra para poder hacer tesoro en el cielo, entonces de ellos es el reino de Dios. De ellos es el reino de Dios. Usted y yo tenemos que convertirnos en pobres terrenales, tener pobreza terrenal, ya no tener nada de lo que tiene que ver con la tierra, con el mundo, ni en nuestra mente, ni en nuestro corazón, y que nuestro espíritu entonces sea un espíritu pobre, porque el que es pobre en espíritu, de él es el reino de Dios. Pero hace un rato les comenté una situación clave. El rico no siente necesidad de nada. El pobre tiene mucha necesidad. Y en lo natural también es así. El pobre tiene mucha necesidad. Tiene mucha necesidad de servicios básicos, tiene mucha necesidad de salud, tiene mucha necesidad de comodidad, tiene mucha necesidad de ropa, tiene mucha necesidad de comida, tiene mucha necesidad de calzado y de muchas cosas. Entonces, ¿qué es lo que nos hace a usted y a mí ser pobres en espíritu? Ya no tener riqueza terrenal, ni en nuestra mente, ni en nuestro corazón, y sentir que tenemos mucha necesidad. Pero para eso usted y yo necesitamos conocer lo que significa en la Biblia la palabra es necesario. Es necesario. Lo que es necesario, lo que la Biblia habla como una necesidad, se refiere a la voluntad de Dios.
Entonces el pobre en espíritu tiene una gran necesidad de hacer la voluntad de Dios. Y esa es la característica principal del pobre en espíritu. El pobre en espíritu necesita, siente en su corazón la gran necesidad de hacer la voluntad de Dios, porque al hacer la voluntad de Dios va a ir por el camino, va a ir por la verdad, va a ir por la vida y va a llegar a la vida eterna, que ese es el final del camino. Pero el rico no siente necesidad de nada, no le interesa llegar al camino, no le interesa llegar a la verdad, no le interesa llegar a la vida y aunque quiera llegar a la vida eterna, no lo puede hacer. No puede llegar de un solo brinco, pasándose el camino, la verdad y la vida, y llegar a la vida eterna. No se puede. Tiene uno que ser pobre, y el pobre tiene una necesidad, siempre, todos los días, de hacer la voluntad de Dios. Por eso la palabra necesidad está relacionada con cumplir la voluntad de Dios. Y vamos a ver unos pasajes bíblicos que nos lo explican bastante bien. Vayamos a Hebreos capítulo 11, versículo 6. Dice la Escritura: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario, ahí está la palabra, es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. El pobre en espíritu se va a acercar a Dios y su necesidad de buscar a Dios le va a hacer creer que hay Dios, porque necesita obedecer a Dios, porque necesita conocer a Dios. El pobre en espíritu tiene necesidad de Dios. El rico es aquel que se acerca a Dios, pero cree que no hay Dios. Ese era el joven rico, por ejemplo. El joven rico seguía los mandamientos, pero no creía que había Dios. Por eso cuando Jesús le dice: te falta una cosa, joven, no lo quiso hacer. No quiso hacerlo. El pobre, todo lo que Dios le mande, lo va a hacer. Porque el pobre empieza sintiendo una gran necesidad de Dios, de creer en Dios. Se acerca a Dios porque cree que hay Dios. Esa es la necesidad del pobre en espíritu. Por eso Hebreos 11:6 dice: es necesario. Ahí está la necesidad del pobre. El que es pobre va a tener necesidad de acercarse a Dios y creer que hay Dios. Juan capítulo 9, verso 4 dice: me es necesario, palabras de nuestro Señor Jesucristo, me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Vea usted cómo nuestro Señor Jesucristo era un pobre en espíritu. Porque dice él mismo: me es necesario hacer las obras del que me envió. Él tenía una gran necesidad por hacer la voluntad del Padre. Enorme necesidad. Todos los días él hacía la voluntad del Padre, porque era su necesidad. El pobre tiene necesidad. Dice Hechos 14:22. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Vea usted entonces cómo se le confirmaba a los discípulos y se les exhortaba a que permaneciesen en la fe, porque era necesario, es necesario, hay una gran necesidad de que el discípulo entre en el reino de Dios. El discípulo es aquel que es llevado a sentir, a dejar de ser rico
en lo terrenal y convertirse en pobre para hacer tesoros en el cielo. Así vamos haciendo tesoros en el cielo. Cada vez que usted y yo hacemos la voluntad de Dios, porque es nuestra necesidad como pobres hacer la voluntad de Dios. Cada vez que hacemos la voluntad de Dios aquí en la tierra, por ser pobres, estamos haciendo tesoros en el cielo. Y eso que usted obedece, esa voluntad que usted obedece, por necesidad, porque siente la necesidad de hacerlo, es un tesoro que ni el orín ni la polilla van a corromper, y los ladrones no lo van a minar ni lo van a hurtar. Usted va a tener su tesoro allí en el cielo, precioso, maravilloso, valioso. Va a estar allí disponible para usted. Hacer la voluntad de Dios es añadir más tesoro a nuestro tesoro. A lo mejor suena un poco redundante, pero cada voluntad de Dios que usted cumple es algo valioso, es un tesoro que se acumula a otras voluntades de Dios que usted ya cumplió y que se han acumulado allá en el cielo y que ya son por sí mismas un tesoro. Entonces, una nueva voluntad que usted cumple es otra cosa valiosa que se va uniendo a ese tesoro y va haciendo el tesoro más grande. Haced tesoros en el cielo es hacer la voluntad de Dios aquí en la tierra, como una necesidad, como una necesidad. ¿Sí? Por eso en Hechos 14:22 se le enseña a los discípulos que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Los pobres en espíritu, de ellos es el reino de los cielos. Entonces el pobre en espíritu es un discípulo que va a pasar por muchas tribulaciones, pero va a entrar en el reino de Dios. No es un rico, un discípulo es un pobre en espíritu. Porque el Maestro, nuestro Señor Jesucristo, fue pobre en espíritu. Hechos 5:29 dice: respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Cuando usted ve en la Biblia la palabra es necesario, y puede buscar cuántas cosas aparecen en esa frase, y todas ellas tienen que ver con la voluntad de Dios. La frase es necesario indica que hay una voluntad de Dios que se está plasmando en esa frase. Hay una voluntad de Dios que se está descubriendo en esa línea, en ese párrafo de la Biblia. Cuando dice es necesario, nos está diciendo y nos está revelando una voluntad de Dios que tenemos que cumplir. Por eso dice aquí, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Lucas 22:37, porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito. Y fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Jesucristo está diciendo de esa necesidad de cumplir las escrituras. Y las escrituras es la voluntad de Dios. Cumplir la voluntad de Dios es algo valioso que se une a aquello valioso que ya está acumulado en el cielo, otras voluntades de Dios cumplidas, y que en su conjunto hacen los tesoros en el cielo. Por eso es que Jesús está relacionando la palabra es necesario con cumplimiento de las escrituras. La palabra es necesario con cumplimiento de la voluntad de Dios por parte de nosotros. Mateo 26:54 dice: pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? ¿Cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario
que así se haga. Es necesario cumplimiento, voluntad de Dios, está relacionado. Yo le invito a que usted escudriñe las Escrituras y busque en las Escrituras cada versículo que hable de es necesario, y tómelo usted como una necesidad propia. Tomémoslo como una necesidad propia. El pobre tiene necesidades. Los pobres en espíritu, ¿cuál es su necesidad? Hacer la voluntad de Dios. Y cada vez que cumplimos la voluntad de Dios, es algo valioso, que en su conjunto se convierte en un tesoro en el cielo. Porque hacer la voluntad de Dios aquí en la tierra es hacer tesoros en el cielo. Usted ha sido escogido y llamado, o llamado y escogido, para ser rico en los cielos. Para ser rico en los cielos. Porque dice la Escritura en Lucas 12, del 16 al 21. Fíjese. También les refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí, diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo donde guardar mis frutos. 18. Y dijo: esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. 20. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. El que hace para sí tesoro es un rico terrenal. Este hombre tenía una gran riqueza, tanta que no cabía ya ni en sus graneros, y tanta que no buscaba dónde guardar todos esos frutos. Pero su alma era pobre. Él no hizo tesoros en el cielo. Hizo para sí tesoros y era rico en la tierra, pero no lo era. No era rico para con Dios. Y usted ha sido escogido para ser pobre en espíritu aquí en la tierra, pero al cumplir la voluntad de Dios, por esa necesidad que siente en el mismo espíritu de pobre, ser rico en el cielo, y de usted de esta manera es el reino de los cielos, promesa de Jesús. Oremos. Padre, te pedimos que si alguno en este momento se le ha hecho difícil convertirse en pobre aquí en la tierra, porque es rico, en el nombre de Jesús, te pido que tome la decisión sin miedo, sin titubear, convencido por fe de que es necesario ser pobre en espíritu aquí en la tierra para hacer tesoros en el cielo. Convertirnos en pobres en espíritu para que de nosotros sea el reino de Dios, que es allí donde queremos llegar. Ayúdanos, Señor, ayúdanos en el espíritu a entender cada día tu palabra y a entender lo que es necesario que hagamos. Ayúdanos a entender la voluntad de Dios para hacerlo, Señor. Así como nos has hecho entender el día de hoy cómo hacer tesoros en el cielo. Así te pido que nos permitas entender, Señor,
como nos enseñaste en la prédica pasada, Señor, que quizás ahorita no entendamos algo, pero lo entendemos después, lo entenderemos después. Por eso te pido, Padre, que nos ayudes a entender cada día más claramente cómo hacer tesoros en el cielo, cómo seguir siendo pobres en espíritu y hacer la voluntad de Dios como nuestra única y gran necesidad que tengamos en esta vida, Señor. Así te lo pido, Padre, y te pido que bendigas y cuides a cada uno que se conecta a escuchar este mensaje que tú das por medio de tus escrituras y a escuchar tu voz, Señor. Bendícelos y guárdalos de todo mal y ayúdalos a que sean pobres en espíritu para que de ellos sea el reino de los cielos. Gracias, Señor. En el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Hasta luego, que Dios los bendiga grandemente a todos.